Buenos días, queridos profesores de La Salle Bolivia, queridos profesores de Bolivia. Estoy aquí para hacer una pequeña recopilación de lo que hemos venido trabajando en el diplomado en casuística pedagógica ofrecido por el Centro de Pensamiento Pedagógico, un centro que está ubicado específicamente en la ciudad de Medellín, Colombia, y que tiene una serie de profesionales de la docencia, licenciados, doctores, magíster en educación, que venimos trabajando fuertemente en reflexionar los procesos pedagógicos y reflexionar las formas en que nosotros abordamos esos desafíos, esas dificultades, esas tensiones que tenemos en nuestros centros de educación. Por ende, pues esta es una recopilacioncita de los temas que hemos abordado hasta ahora y de lo que falta al diplomado, con la intención de motivarlos para que ustedes sigan construyendo y sigan pensando en que la casuística pedagógica puede ser una muy buena alternativa para la gestión docente. Entonces, empecemos hablando sobre la casuística pedagógica y podríamos manifestar aquí que dentro de la casuística pedagógica existen múltiples concepciones, múltiples interpretaciones, pero nosotros estamos alineados con una definición que está relacionada con que la casuística pedagógica parte de las situaciones reales o ficticias que acontecen en la vida real o en las instituciones de educación o que acontecen en el imaginario de algunos profesores, pero que pueden ser vistas o que pueden ser pensadas en un plano real. Es decir, así sea una situación ficticia, la casuística pedagógica pretende que esa situación ficticia sea muy cercano a lo que acontece en la vida real. No obstante, para este diplomado hemos pretendido que los casos que van a ser parte de esa casuística pedagógica sean situaciones reales, ¿sí? De tal manera, entonces, eh, la casuística pedagógica hace referencia al casos, a las situaciones y cómo esas situaciones se reescriben, se reinterpretan, se reconstruyen para que se conviertan en dispositivos de enseñanza o dispositivos pedagógicos o en herramientas que puedan suscitar la reflexión, la toma de decisiones y el pensamiento crítico, ¿sí? De tal manera que la casuística tiene que ver o parte de una actitud reflexiva de nosotros como profesionales en la educación, ¿sí? Hemos visto desde el Centro de Pensamiento Pedagógica la casuística como una alternativa, como una oportunidad, ¿sí? Para seguir haciendo reflexiones sobre el actuar sobre el actuar pedagógico, perdón. Seguimos pensando que la casuística ilustra, ¿sí? Pone de manifiesto muchas de las situaciones que nosotros vivimos constantemente dentro de nuestras instituciones. La casuística la vemos importante a la luz de la profesionalidad pedagógica docente, dado que permite pues esa reflexión no solo en términos de la toma de decisiones, sino una reflexión también muy interna, muy profunda respecto a las prácticas o a mi ejercicio profesional. Con la casuística pedagógica se tratan asuntos, ¿cierto?, de la profesionalidad, se tratan asuntos de la escuela, se tratan asuntos de la enseñanza, se tratan asuntos de la disciplina, se tratan asuntos de la gestión escolar, de la gestión educativa, de las relaciones interpersonales. Entonces, por ende, sentimos que la casuística pedagógica tiene una gran relevancia en la profesionalidad, dado que permite esa reflexión y ese desarrollo de habilidades que a veces también necesitamos ir fortaleciendo nosotros como grupo docente. Cuando uno ya llega, ya comprende la casuística y quiere irse a la elaboración de casos, pues uno tiene que pensar inicialmente qué son casos potenciales, es decir, de mi historia como docente, de mi historia como profesional o como licenciado, qué podría ser un caso potencial para el diseño de un proceso de casuística, ¿cierto? Entonces hablamos que un caso potencial tiene que ver con esas situaciones que generan incertidumbre, que están en medio de ambigüedades, que están en medio de tensiones
que pueden haber sido o no resueltas en determinado momento, ¿cierto? Hay una cosa importante dentro del caso y es que el caso parte de situaciones pasadas, aunque sean ficticias, son pasadas, ¿sí? ¿Cómo llegamos a estas alturas a darnos cuenta que podemos tener una situación potenciable de ser un caso, ¿cierto? Porque tenemos que hacer una observación de nuestra historia como profesionales, porque hemos leído sobre casos y a partir de eso nos inspiramos en un caso similar nuestro, porque tenemos algunas situaciones de inconformidad que nos están, ¿cierto?, no sé, afectando o incidiendo en la tranquilidad. Existen muchas formas de identificar casos o situaciones nuestras. Lo importante aquí, repito, es que esos casos, que esas situaciones tengan que ver con algunas dificultades para la toma de decisiones, sean situaciones tensionantes, sean situaciones que estén en medio de la ambigüedad, que estén en medio de la complejidad, de volatilidad, ¿cierto? De todas estas características que hacen que a veces nosotros empecemos a dudar respecto a las formas en que aplicamos no solo lo normativo, sino a la vez en la forma en que nosotros gestionamos lo pedagógico o lo didáctico dentro de una institución educativa. Tenemos otro de los temas grandes que hemos trabajado en este diplomado, que tiene que ver con la profesionalidad docente, ¿cierto? Cómo la casuística aporta a esa reflexión. Hemos conversado alrededor de esta profesionalidad que tiene que ver con esa relación o con ese ejercicio laboral profesional, que para algunos hablar de profesionalidad en sentido pedagógico es casi que un sacrilegio, pero aquí hablamos de la profesionalidad en un sentido amplio, como esa forma de responder, ¿cierto? A esa actuar profesional. Todos somos profesionales en la medida en que nos formamos para ser profesionales, ya sea profesionales de la educación, profesionales de la administración, profesionales de la medicina, es decir, todos a la larga somos profesionales dentro de esa lógica teórica de la profesionalidad. Y esto es más o menos como todo lo que hemos abordado sobre casuística pedagógica y quiero mostrarles un poquito sobre esos elementos que componen un caso. Ya lo estoy abriendo. Entonces, cuando decimos, listo, ya entendimos muy bien qué es la profesionalidad, qué es la casuística pedagógica, la casuística tiene que ver con esa reconstrucción de una situación y eso tiene algunos elementos que la componen, ¿cierto? Vamos a empezar con estos dos, que es la situación del caso y el contexto del caso, que es parte de las tareas que teníamos pues, para estos encuentros. La situación del caso, como podemos ver acá, tiene que ver con contar un poquito esa situación problemática, contar ese chisme, contar la situación que aconteció. Yo voy a bajar un poquito más. Situación del caso, acá está. Es el relato del acontecimiento, da cuenta de manera expedita de las principales protagonistas, de la situación que vivieron y de la pregunta detonante para el trabajo posterior. Ejemplo, en un colegio ubicado en el sector rural del municipio X se encuentran 4 días a la semana un docente quien imparte las clases y 14 niños de diferentes edades a quienes él les enseña lo que cada uno requiere para su edad escolar. ¿Cierto? Es la situación, es contar el hecho que siempre debe estar escrito en pasado, debe tener protagonistas o personajes, debe tener como el problema muy clarito, como esas dificultades relacionadas con lo pedagógico que aparecen ahí en esa situación. Luego viene el contexto del caso, que ya es donde ocurre la situación, cuáles eran los elementos de ese momento. A veces en el contexto del caso es válido hablar si estaba lloviendo, estaba haciendo mucho calor, eran las 8 de la mañana, eran las 9 de la noche. Si era un grupo de sexto, de séptimo, de octavo, si era un grupo de estudiantes de maestría, es decir, cuál fue el contexto de la situación, qué tipo de institución era, todo ello que tiene que ver pues con ese contexto.
Y luego viene una parte muy importante de ese caso que tiene que ver con la nota pedagógica y ese es ese instrumento que nosotros diseñamos para que cuando ese caso sea llevado como dispositivo pedagógico, quien lo lleve sepa cómo administrarlo, ¿cierto? Entonces, la nota pedagógica ayuda a identificar el lugar, la población y la forma indicada de poner ese caso en un contexto académico. Es decir, cómo ese caso me va a servir a mí como dispositivo de aprendizaje. Esa nota pedagógica tiene otros elementos, ¿sí? Uno de ellos son los objetivos de aprendizaje, ¿cierto? ¿Cuáles son esos objetivos que busca ese caso? Es decir, ¿qué se aprende con él? ¿Sí? ¿Qué se aprende con ese caso? Lo otro es una pequeña descripción del caso. El otro son los temas, áreas de conocimiento de ese caso. ¿Cuáles son esos temas? Preguntas problematizadoras, preguntas que ayuden para que ese profesor administre la reflexión en esa institución o en ese grupo o en esa clase donde vaya a utilizar este caso que estamos escribiendo nosotros. Estrategias didácticas tiene que ver con esas sugerencias que yo le voy a dejar al caso para que cuando un profesor lo tome para llevarlo pueda saber más o menos qué proponemos nosotros como ruta para que se aprenda a través de él. ¿Sí? Y tenemos algunas lecturas de referencia que vamos a sugerir, tenemos algún punto que tenemos que escribir algunas reflexiones, un análisis pedagógico y las referencias ya pues que va a tener, que tiene el caso normalmente, ¿cierto? Que se ponen siempre cuando uno hace un documento académico. Esta es una estructura simple del ejercicio del caso que estamos haciendo. La idea es que cada uno de ustedes entregue un caso escrito. Hemos abordado algunos casos ya dentro del diplomado, eh, casos que son un muy buen ejemplo de una escritura, de un caso pedagógico, con la intención de que ustedes se inspiren a través de él y logren escribir la situación, el contexto, los objetivos de aprendizaje y unas preguntas problematizadoras. El día de mañana vamos a trabajar un poquito más en esas situaciones, en esos contextos, en esas preguntas y en esos objetivos de aprendizaje para que cuando ustedes escriban ese caso realmente logren transmitir con él aquellos asuntos que consideren relevantes para que esto se convierta en material de estudio. ¿Sí? Una de las grandes universidades que trabaja casos de enseñanzas Harvard, les vamos a mandar un casito para que lo revisemos y con ese caso pues nos inspiremos más en la escritura de casos y nos animemos a entregar un muy buen documento. Esto es lo que estamos construyendo realmente en este diplomado. Esta ficha técnica pues la hacemos al final, pero esto es lo que estamos escribiendo. A esto los hemos invitado porque estamos convencidos que en su escritura podemos encontrar eh, muy buenas oportunidades para reflexionar educativamente, para reflexionar sobre la educación en Bolivia y comparar tal vez con qué nos estamos reflexionando en Colombia y adicional para que ustedes se queden con un documento escrito, con un documento publicable, porque el objetivo de esto es publicarles su texto. Quedo súper atenta a cualquier duda, pregunta, sugerencia. Recuerden enviar los avances a los correos electrónicos de cada uno de sus profesores. El día de mañana vamos a tener solo 3 salas, dado la cantidad de asistentes que hemos tenido en el último encuentro. Entonces les pido que estén muy animados y que mañana podamos vernos muy juiciosos a las 9 de la mañana hora Bolivia. Podamos vernos ahí en los links de las salas. Cuídense muchísimo, que tengan ustedes un muy feliz día.